¿Qué tal? Muy buenas tardes a todas y todos. Bienvenidos a esta tercera sesión del Seminario Iberoamericano de Educación Inclusiva, que se denomina Retos y Desafíos para la Educación Inclusiva de frente al futuro. En esta ocasión vamos a abordar un tema muy interesante que hemos propuesto como un aspecto muy importante, el cual tiene que ver con la política pública e inclusión educativa desde la perspectiva internacional y regional. Para ello, en esta ocasión tenemos a una moderadora invitada, a la cual me voy a permitir presentar. Ella es la maestra Blanca Elena Gómez García. Es coordinadora académica de la Maestría en Cooperación Internacional para el Desarrollo del Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora. Ella es una profesionista en el ámbito de la cooperación internacional y con mucho gusto le damos la bienvenida para que nos ayude a moderar esta parte que es tan importante para todos nosotros. Muchísimas gracias, Blanca, por aceptar la invitación y por estar esta tarde con todos nosotros. Quedamos en tus manos para que nos indiques cuál es la dinámica, cómo vamos a proceder con cada una de las exposiciones y tú nos vas dictando hacia dónde vamos dirigiendo esta discusión. Muchísimas gracias. Gracias, Román. Pues buenas tardes a todas y a todos. Agradecer muchísimo a PAC por la invitación, por esta oportunidad de estar aquí y compartir este espacio con estas grandes profesionistas en la materia. Y bueno, pues nuestra dinámica será, voy a presentar a nuestras panelistas. Iré una por una. Tendrán 15 minutos para poder presentar sus puntos centrales. Y después de que todas hayan pasado, tendremos una dinámica de preguntas y respuestas. Entonces, bueno, pues sin más, presento a Belén Arcucci de Argentina. Ella es coordinadora del programa de derechos de las personas con discapacidad de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia y docente universitaria. Es miembro de la Red Regional de Educación Inclusiva de América Latina, licenciada en Ciencias Políticas, cuenta con un magíster en Políticas Públicas y un magíster en Gobernanza y Derechos Humanos. Entonces, Belén, bienvenida. Cuentas con 15 minutos a partir de ahora. Bueno, Blanca, muchísimas gracias por la presentación y muchísimas gracias por la invitación a participar en este seminario y en este panel específicamente. Me parece muy relevante la mirada sobre cómo es el enfoque de la educación inclusiva desde la perspectiva internacional y regional para después puedan situar también los avances y desafíos pendientes en México. Así que voy a compartir pantalla para compartir una presentación y trataremos de adecuarnos al tiempo. Cualquier cosa, Blanca, me avisás. Bien, yo represento a la Red Regional por la Educación Inclusiva de Latinoamérica. Es una red de organizaciones de familias, de derechos humanos de la región, que se conformó en el año 2015 justamente por la lucha por el derecho a la educación inclusiva de todas las personas, haciendo el foco en los y las estudiantes con discapacidad, por entender que tienen barreras muy específicas para la participación que no atraviesan otros colectivos. Entonces la red nace en el 2015 con este objetivo de hacer incidencia en la región por la aplicación del derecho a la educación inclusiva en todos los países, ¿no? Y nosotros cuando hablamos del derecho a la educación inclusiva nos parece fundamental que todos entendamos lo mismo, ¿no? Que todas y todos tengamos la misma base para partir, porque si no, una educación inclusiva para algunas autoridades puede ser una cosa, para otras otra cosa, y en esto el marco internacional es muy claro, ¿no? En definir qué es educación inclusiva y qué no es educación inclusiva. También es muy claro el definir qué obligaciones tienen los estados para garantizarla, que es un poco los dos primeros puntos a los que me voy a referir, y después un poco con este marco dar un panorama de cuál es la situación actual de la región de América Latina y algunas proyecciones sobre los desafíos que tenemos por delante. Bien, bueno, el derecho a la educación en el plano internacional siempre fue una preocupación por entender que es tanto un derecho propio como una vía para hacer efectivos otros derechos, ¿no? Entonces tenemos varios instrumentos internacionales, desde la Declaración Universal de Derechos Humanos,
que hacen referencia al derecho a la educación de todas las personas genéricamente. Después específicamente hay otros derechos que van recorriendo también otros tratados que van haciendo hincapié en este derecho, hasta la Convención de los Derechos del Niño, ¿no? Pero es a partir de, por ejemplo, la Declaración de Salamanca y el Marco de Acción de 1994, en donde se hace especial hincapié en el derecho a la educación inclusiva, ¿no? Y se le empieza a poner este adjetivo de educación inclusiva a cómo tiene que el sistema garantizar el derecho a la educación de todas las personas y específicamente el colectivo de las personas con discapacidad. Finalmente, este derecho como tal, el derecho a la educación inclusiva, es recogido en la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, que como muchos sabrán, fue sancionada, se escribió en el año 2006, entró en vigor en el 2008 y toda la región adhirió a la Convención. Después, específicamente, esto también es importante para poner el foco en el derecho a la educación inclusiva y dejar en claro algunos términos, que todavía la convención parecía que todavía no era suficiente. En el 2016, el Comité de Derechos de las Personas con Discapacidad, que es el encargado de aplicar la convención y el tratado, o sea, como tratado internacional, sancionó la observación número 4, que hace muchas especificaciones en cuanto a los alcances del derecho y de las obligaciones del Estado. Entonces, a continuación, cuando me refiero a las obligaciones del Estado y al derecho, también voy a estar hablando de contenido que está en la observación número 4. Después, en el 2015, finalmente, en la Agenda 2030, en los Objetivos de Desarrollo Sostenible, el objetivo número 4 habla de una educación inclusiva también para todas las personas y así también recepta algo de este contenido, ¿no? Esto es un panorama, no quiero ponerme jurídica o muy aburrida, pero para focalizar un poco, como decía, en el término, es necesario, ¿no?, hacer algunas aclaraciones. Bueno, algo fundamental que también todos conocerán es que la Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad lo que consagra normativamente es el modelo social, ¿no?, de la discapacidad, que lo que establece es que, bueno, la discapacidad no es una condición individual, sino que nace de la conjunción entre características individuales y principalmente las barreras que impone el entorno. Entonces cambia radicalmente el modelo social, la mirada sobre la discapacidad y la mirada sobre qué obligaciones tiene tanto el Estado como toda la sociedad para las personas con discapacidad, ¿no? Porque ya es una responsabilidad del Estado y una responsabilidad social remover esas barreras. Entonces, la aplicación de este modelo social al ámbito de la educación es lo que da lugar al derecho a la educación inclusiva, sin ninguna duda. O sea, el modelo social aplicado al ámbito educativo nos da como resultado el modelo de la educación inclusiva, ¿no? ¿Qué dice entonces el artículo 24 de la Convención que consagra, como decíamos, el derecho a la educación inclusiva para todas las personas, y específicamente para las personas con discapacidad? Bueno, que los Estados parte de la Convención reconocen el derecho de las personas con discapacidad a la educación. Para hacer efectivo este derecho sin discriminación, los Estados asegurarán un sistema de educación inclusivo en todos los niveles, como la enseñanza a lo largo de la vida, ¿no? Entonces es una cualidad del sistema, la educación inclusiva. Es la única forma de garantizar, en el marco de la Convención, el derecho a la educación de las personas con discapacidad, ¿no? Entonces la inclusión, está tanto en la Convención como decíamos en la observación número 4, que profundiza un poco este concepto, hacen un reconto histórico de cómo entonces la inclusión supera 3 abordajes discriminatorios previos, ¿no? Tanto el abordaje que excluía a las personas con discapacidad directamente del sistema educativo, el abordaje en donde se segregan en otros espacios, muchas veces denominados escuelas especiales, por ejemplo acá en Argentina, considerando que las personas con discapacidad pertenecen a estos espacios segregados, que van a estudiar mejor en estos espacios segregados. El abordaje de la integración, en donde las personas con discapacidad sí están en la escuela común en la medida en que puedan adaptarse a ese sistema. En cambio, la inclusión, a diferencia de estos 3 abordajes previos, implica un proceso de reforma sistémica, en donde es todo el sistema educativo el que se transforma para incluir absolutamente a todas las personas, incluyendo a las personas con discapacidad, pero a todos los estudiantes con sus características y necesidades individuales, ¿no? Como decíamos también, la convención no es solo palabras lindas, digamos, un tratado internacional, sino que implica obligaciones concretas para los estados que tienen que respetar. Y en cuanto al sistema educativo, básicamente son 4 características que tienen que garantizar.
la disponibilidad del sistema, la accesibilidad del sistema, la aceptabilidad del sistema y la adaptabilidad. Ahora voy a traducir un poco a obligaciones más concretas para que quede más claro, ¿no? Entre ellas, como decía, los estados tienen que asegurar que ningún estudiante quede excluido del sistema general de educación, esto es fundamental, es decir, que no sean segregados en espacios particulares para las personas con discapacidad, que el sistema educativo sea accesible en su conjunto, tanto en la accesibilidad física, la accesibilidad comunicacional, de los materiales, de los recursos, etcétera, que se presten los apoyos para quienes lo necesitan, apoyos tanto para los docentes, para el establecimiento educativo, en última instancia si es necesario un apoyo personalizado también, que se realicen ajustes para quienes lo requieran, que se garanticen evaluaciones flexibles, la titulación igualitaria para todas las personas, la formación docente, que es algo absolutamente fundamental para que se derriben las barreras actitudinales en primer lugar y también tengan estrategias y habilidades para enseñar a todos los estudiantes. También que existan docentes con discapacidad en las escuelas, eso también es un punto importante que la Convención resalta. Y la producción de información, justamente para que en un proceso de mejora continua se cuente siempre con información tanto de la trayectoria de los estudiantes con discapacidad, de los progresos, de los aprendizajes, para ver todo el tiempo qué es lo que se puede ir mejorando. Y hay dos obligaciones extra que abarcan a todas las demás obligaciones, que son la progresividad, es decir, que siempre tienen que mejorar el sistema con la cantidad máxima de recursos disponibles, no tienen excusas para no mejorarlo, de alguna forma, y la no regresividad, que también es algo importante, que cuando se realizan avances y garanticen derechos, no se puede volver atrás. En líneas generales, no, quizás no tengo mucho tiempo, pero son un conjunto de obligaciones muy concretas las que establece el marco internacional desde la mirada de la Convención con respecto a la educación inclusiva para todos los estados, ¿no? que la firman. Entonces, bueno, ¿cuál es entonces actualmente la situación en la región desde la mirada de nuestra red regional con respecto a todas estas obligaciones que tienen los estados, ¿no? Como decíamos, todos los países de la región de América Latina y el Caribe ratificaron la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, lo cual es algo positivo, pero persisten muchas deudas para su aplicación, ¿no? En primer lugar, persisten situaciones de exclusión de las personas del sistema educativo en su conjunto, como justamente también hay unas fallas en la producción de información, no sabemos cuántas personas hoy con discapacidad o sin discapacidad, pero están fuera del sistema educativo, muchas veces en áreas rurales, muchas veces por cuestiones de accesibilidad, por falta de transporte, por falta de un montón de recursos. Hay personas que hoy no están en el sistema, no sabemos cuántas son. Después, por otro lado, mientras algunos países de la región, por ejemplo Brasil o Colombia también está en este proceso, avanzaron en asegurar la educación de todas las personas en el sistema regular, en muchos otros de nuestros países, al menos en Argentina es así, persiste un sistema segregado para las personas con discapacidad, con la denominación, por ejemplo en el país, de escuelas especiales, a la que asisten estudiantes muchas veces con clasificación por sus diagnósticos, ¿no? Todavía persisten estos sistemas, aunque son absolutamente contrarios desde la mirada de la Convención. Después también existen deudas con respecto al ingreso y la trayectoria en el sistema de educación regular o común, ¿no? Según cómo se llame en los países. Hay cada vez más estudiantes con discapacidad en las escuelas comunes, pero persisten también muchas barreras. Primero, barreras al ingreso. Muchas veces los y las familias van a buscar una escuela, van a tratar de inscribir a su hijo o a su hija en una escuela, y se encuentran con negativas, a veces explícitas, a veces implícitas, o que no hay vacantes, o que ya tienen un cupo, o, bueno, que no hay lugar para su hijo o su hija en esa escuela, ¿no? Esa es una gran barrera. Después, más allá de las barreras al ingreso, hay otras barreras que tienen más que ver con barreras al progreso, al aprendizaje y a tener una trayectoria educativa valiosa en igualdad de condiciones que las demás personas dentro de la escuela. Por ejemplo, persisten situaciones de segregación al interior de la escuela, que los estudiantes están en la escuela común, pero están en una biblioteca o en un aula apartados, o dentro de la misma aula, pero haciendo otras actividades que no son las mismas que hacen sus compañeros, etcétera. Esas son situaciones que hay al día de hoy. Muchas veces que se reduce la jornada o se los excluye de determinadas actividades, por ejemplo, educación física o de actividades extracurriculares,
o de campamentos estudiantiles, no se los trata de la misma forma, o hay una jornada reducida porque se considera que no pueden estar tanto tiempo en la escuela, muchas veces impuesta, no pedida por ni la familia ni por los profesionales que acompañan al estudiante. Y muchas deudas pendientes con respecto a los apoyos y ajustes, que es una cuestión fundamental para garantizar que el sistema ordinario, el sistema común, sea realmente un espacio en donde todas las personas encuentren un espacio seguro de aprendizaje y que puedan progresar en igualdad de condiciones, ¿no? Muchas veces por desconocimiento de cómo realizar estos apoyos y cómo implementar estos ajustes, por justamente también falta de formación docente, por falta de recursos, también es posible, también sucede que no hay recursos económicos para materiales, para accesibilidad, aunque bueno, hay muchas cosas que se pueden hacer, ¿no? Sin tener recursos económicos, pero es cierto que los recursos económicos son fundamentales, ¿no? Resistencias a implementarlo, hay muchos docentes que todavía entienden que quizás eso es una ventaja por sobre los otros estudiantes, que el estudiante tenga un apoyo, tenga un ajuste y no se entiende bien del todo por qué es un derecho de esa persona. Y muchas veces también el diseño desde el modelo médico, ¿no? ¿Qué significa esto? Bueno, que por determinada condición o determinado diagnóstico automáticamente se asume que necesita un tipo de apoyo en lugar de realmente ver cuáles son los apoyos que se necesitan en función de cómo esa persona aprende y qué necesita para ese aprendizaje, ¿no? Incluso muchas veces se impone un apoyo por un diagnóstico cuando quizás la persona no lo necesita. Eso también es una forma de discriminación, ¿no? Persisten todavía obstáculos y barreras para la evaluación y la titulación, muchas veces resistencia a desarrollar formas flexibles de evaluación, por mismo esta idea de considerar que pueden ser una ventaja, o evaluaciones estandarizadas muy rígidas. Y muchas veces tampoco se otorgan los títulos a estudiantes que culminan su trayectoria con algunos ajustes o con un plan específico, y hay resistencia a que se titulen de igual manera que el resto de sus compañeros, ¿no? O tienen una titulación diferenciada que después les perjudica para seguir sus trayectorias, ¿no? Como decíamos en formación docente, a pesar de que está habiendo mucha más oferta, bueno, este seminario también es una prueba de que hay muchísimo interés en el tema, todavía falta mucho en la formación inicial y la formación continua, y muchas veces persisten también formaciones paralelas, ¿no? Como para los docentes de educación especial, que se le dice a los docentes de educación común no ven esos contenidos, entonces eso también es un problema. Con la producción de información, como decíamos que también es escasa y no siempre en todos los países se produce, y muchas veces hay fragmentación de las políticas que buscan acercarse a la educación inclusiva en áreas de gobierno, en niveles de gobierno, muchas veces en los países grandes como en México o Argentina también, que es federal, depende de la región, hay algunos avances y en otras no tanto, y a veces no continúan en a lo largo del tiempo, ¿no? Entonces también eso es un problema. Bueno, un poco para finalizar y ser respetuosa por el tiempo, entonces, un poco pensando en proyecciones o desafíos, hay grandes deudas, hay algunos avances que también hay que reconocer, generan nuevos desafíos a su vez, por ejemplo, la inclusión en el nivel superior es un gran desafío, como todo lo que dije, que quizás hacíamos referencia al nivel inicial o nivel medio, pero se aplica absolutamente al nivel superior e incluso profundizado, la falta de apoyos, la falta de ajustes, la negativa a flexibilizar la evaluación, etcétera. Hay más interés en organismos internacionales, en gobiernos nacionales en avanzar, eso también es importante. Como decía al principio, es importante que para avanzar tengamos muy claro qué es la educación inclusiva, ¿no? Y qué no es la educación inclusiva. Y la necesidad de dar avances tanto en las políticas públicas, pero también en las prácticas y las culturas escolares, eso es fundamental, porque al fin y al cabo, cuando un niño está en un aula y se cierra la puerta del aula, el que está ahí es el docente, y lo que haga ese docente es lo que va a transformarle o no la vida de ese niño o esa niña. Nosotros en la red hicimos un informe en donde estudiamos cómo se transformaron algunos sistemas educativos para ser más inclusivos, y ahí, bueno, lo que veíamos era que es fundamental la voluntad de decisores y decisores públicos, eso es central siempre para avanzar. Muchas veces puede ser impulsada también por los reclamos de la sociedad civil, organizada, de las familias, de las personas reclamando estos derechos. Y por último, que la educación inclusiva siempre va a ser un proceso. Es decir, nunca vamos a alcanzar un estado en donde, digamos, llegamos, tenemos el mejor sistema, el más inclusivo, sino que siempre va a haber cosas para mejorar y estudiantes que desafíen el sistema, y lo importante es siempre seguir avanzando. Así que para ser respetuosa del tiempo, termino acá y bueno, quedo a disposición de cualquier cosa.
Muchas gracias, Belén. Qué interesante lo que nos platicas para acá, por acá y sobre todo, pues esta experiencia, ¿no? La importancia de esa voluntad política. Muchísimas gracias. Pues ahora vamos a darle la palabra a Paula Calle Vidal. Ella tiene estudios en Derecho y Ciencia Política, está diplomada en Derechos de la Infancia y Litigio Estratégico frente al Sistema Internacional de Derechos Humanos por el Instituto Interamericano de Derechos Humanos de San José, Costa Rica. Cuenta con estudios en empoderamiento jurídico por la Escuela de Empoderamiento Jurídico en Latinoamérica, ELAC. Es maestranda en educación con mención en políticas educativas y gestión pública y coordinadora del área de educación inclusiva de la ONG Sociedad y Discapacidad SODIS. Bienvenida, Paula, adelante. Tienes 15 minutos. Muchas gracias, Ángela. Bueno, agradecer por la invitación a APAC y bueno, es un placer compartir mesa, a ver, caras conocidas como Abelu, que antes te digo hace un momento. Y a ver, voy a proceder a compartir pantalla, me cuentan si se logra ver. Muy bien. ¿Se ve bien? Ya está. Bueno, como mencionaba, yo soy Paula Calle, pertenezco a la organización Sociedad y Discapacidad SODIS. SODIS es una organización que tiene casi 30 años de fundada y trabaja por hacer incidencia principalmente en la política pública para la defensa de los derechos de las personas con discapacidad en general. Yo me encargo del área de educación inclusiva, entonces aquí voy a comentar un poco de cómo va. Em, Quisiera que presten los que pueden mirar quizá la pantalla, atención a la imagen que está ahí. Hay una estudiante con síndrome de Down, se llama Aleshka. Tengo su consentimiento para poner la foto y sostiene un cartel que dice: la educación inclusiva es un derecho, no un privilegio. Y esta fotografía fue tomada en uno de los plantones que tuvimos para que se destina presupuesto para implementar los servicios de apoyo educativo SAE, que más adelante les voy a contar de qué van. Pero es un avance en la política pública. Em, Aquí tenía un videíto, pero no sé si es que se va a poder escuchar, si no creo que lo paso. A ver, lo pongo y me comentan. Dura un minuto nada más. No se escucha, Paula. Ya, yo creo que lo dejo ahí, luego le dejo el enlace a Blanca para ponerlo, porque es un poco de lo que contaba igual Belu. Voy a volver a compartir acá. Bueno, lo que veremos hoy, me pidieron que me centre en estas tres preguntas sobre el abordaje que se hace actualmente en educación inclusiva. No me quisiera detener mucho en eso porque creo que Belu ha hecho un buen marco no conceptual en el cual ya todos podemos estar un poco familiarizados. Luego pasaré a hablar un poco de qué hacemos desde nuestro ámbito de competencia para impulsar la inclusión, qué hacemos desde SODIS y qué no se hace en el contexto actual en materia. Bueno, acá vemos igual una imagen que es una colega que estuvo parte en un proyecto que lideró SODIS que se llamaba Más Inclusión. Y acá destaco una frase, ¿no?, de Gordon Porter que habla que la educación inclusiva es un derecho humano de los estudiantes a ser educados todos juntos. Y remarcamos todos juntos, ¿no? Que era más o menos lo que Belén nos venía comentando de que educarnos todos juntos implica que convivamos y que no existan estos sistemas separados o estos modelos de integración para cuando hablamos de educación inclusiva. La mirada tiene que ser integral, una apuesta por convivir juntos con la diversidad, que aprendamos juntos y que los desafíos que se puedan ir encontrando en el camino puedan también encontrar una solución en políticas inclusivas. Sobre los estándares internacionales tampoco me voy a detener. Belén ya hablaba de estos, creo que ya sería un poco redundar, pero sí mencionarles que Perú también es un Estado miembro de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. De hecho, fue uno de los primeros países en ratificarla en el año 2007. Pero sí me quisiera detener a hablar un poquito sobre qué implica la educación inclusiva, ¿no? Cuando hablamos de educación inclusiva, para llevarlo un poco a la práctica, estamos hablando de fortalecer las capacidades de los agentes del sistema educativo, ya sean docentes, directores, familias, los propios estudiantes con discapacidad. Desde la Organización Sociedad y Discapacidad SODIS y la apuesta que tenemos, siempre creemos que es importante empoderar a los agentes educativos
para que se pueda llevar a cabo estas tres características esenciales que se tienen para que se pueda impulsar y también se pueda dar una educación inclusiva que sea de calidad. La presencia, que implica que todos y todas nos eduquemos juntos, como mencionaba hace un momento. La participación, que no implica simplemente estar en el aula o en algún espacio educativo, sino también que se tenga calidad en las experiencias en la escuela. Pertenencia, voz y bienestar. Todas estas juntas es lo que van a lograr la participación. El acceso por sí solo no es suficiente, sino que también tenemos que lograr que los estudiantes y todos los agentes educativos puedan participar y ser protagonistas de su proceso educativo. Luego están los logros, que implica que al momento de tener presencia, el acceso, la participación, también se tenga altas expectativas de los estudiantes con discapacidad para que puedan tener buenos resultados de aprendizaje. Luego, también es importante mencionar las dimensiones de la educación inclusiva, que hablamos de culturas, prácticas y políticas, porque esto es lo que va a implicar que exista un marco más grande para que las políticas educativas en nuestros países tengan una buena orientación. Esto sería un poco el marco, un poquito conceptual que tenemos. Por un lado, que apostamos por una participación activa, como les mencionaba, porque la comunidad en su conjunto se encuentre concientizada y que active también a favor del derecho a la educación inclusiva. La situación actual en Perú es una situación que creo que es bastante interesante, que puede servir incluso como referente a nivel regional, porque hace una apuesta bastante grande por transformar el sistema educativo, y también en el camino igual estamos teniendo varios retos para poder lograr esto, que toma bastante tiempo los procesos. Lo que ven aquí es otra foto de esta movilización que les contaba para poder lograr presupuesto para la implementación de los servicios de apoyo educativo, que ahora les voy a contar de qué va. En Perú, en el año 2021, se dio una modificatoria al reglamento de la Ley General de Educación por medio de este decreto supremo que les mencionaba, y tuvo una apuesta bastante grande e importante porque implica que es una reforma que habla habla en primera persona, por así decirlo, de la educación inclusiva. Implica que esto va a ser para todas las etapas, para todas las modalidades educativas, no solamente va a abarcar una modalidad o una etapa educativa, sino que todas en su conjunto, y va a hacerse desde un marco normativo pro derechos. No se va a hacer desde un marco normativo que piense, que tenga esta visión de segregación o de exclusión en la escuela, sino desde la acogida. Pero aún coexistimos con otro sistema, que es el sistema de segregación, porque existe en paralelo la educación básica especial, pero lo importante de esto es que se está planteando que se vaya dejando cada vez atrás estos sistemas segregatorios. Por ejemplo, uno de los puntos cruciales de este decreto, de esta modificatoria, es que se habla que la educación básica especial va a servir como un tránsito para la educación básica regular. Por ejemplo, y esto no implica dejar de lado las bondades que también puede tener la educación básica especial en el sentido del conocimiento que ha construido y albergado este tiempo, como por ejemplo el diseño de materiales, las fortalezas de los docentes, y que también puedan seguir capacitándose para que puedan transitar a la educación básica regular. Pero esto sin dejar de lado y de decirlo de forma bien enfática, que los modelos separados por sí solos no funcionan, porque significa que unos estudiantes tienen derecho a acceder a una educación que se considera para todos, mientras que otros estudiantes no están tan legitimados para acceder a este derecho, que al final es un derecho humano. El reglamento de la Ley General de Educación, ¿en qué consiste? Tiene 3 medidas esenciales que hablan del diseño universal para el aprendizaje. Esto implica que no solamente está visto el DUA como un marco que va a servir únicamente para los estudiantes con discapacidad, sino que para la diversidad de todos los estudiantes. Y es un marco de trabajo que no va a ser tomado únicamente para los estudiantes que sean considerados con condiciones especiales, muchas veces, que aún se continúa diciendo esa terminología, sino que este marco va a apostar porque los docentes estén preparados en su totalidad para atender todos los retos que se tengan. Y más que atender solamente los retos, también es una modalidad educativa que se tiene, que se ve como una metodología. Luego tenemos los modelos de servicios educativos,
que aquí hablamos específicamente del liderazgo de las direcciones regionales de educación en Perú y de las UGELES, que son las unidades de gestión educativa local, y los apoyos educativos. Estas tres medidas en conjunto lo que buscan es, uno, que todos los estudiantes juntos en colegios se encuentren progresivamente en colegios regulares, recibiendo los servicios de apoyo que requieran, porque una de las grandes barreras que se tiene aún en el país es que no existe la provisión suficiente de apoyos educativos, no existe tanto en el acceso como tampoco en la permanencia cuando se encuentran los estudiantes en la escuela, y por ello es que hay una alta tasa que obliga a desertar a los estudiantes. El punto número 2 es que no se pueden cargar estos costos extra a las familias para los servicios adicionales que los estudiantes puedan necesitar, porque como en las escuelas no tienen esta provisión, es una práctica cuasi institucionalizada en Perú de que las familias asuman estos costos, especialmente en la escuela privada. Y tres, que se identifiquen y eliminen las barreras que se tienen que limitan tanto el ingreso a la matrícula, por ejemplo, el logro de aprendizajes y con ello la permanencia. ¿Y de qué servicios estamos hablando? Estamos hablando de los servicios de apoyo educativo SAE, que esta es la apuesta más grande que tiene el reglamento. Digamos que los SAE son el corazón de esta reforma porque no me alcanza el tiempo para hablar de todas, pero tiene 8 líneas de acción, entre ellas lo que mencionaba Belén, por ejemplo, la capacitación docente, que es fundamental para ir transformando la forma en la que se concibe la educación. Y los servicios de apoyo educativo van a dar forma a todo esto. Como ven en esta imagen que he tomado del Ministerio de Educación, los servicios de apoyo educativo ahora en Perú se van a dividir en servicios de apoyo externo y servicios de apoyo interno. En los servicios de apoyo externo van a participar las UGELES de manera de liderazgo para poder ir conformando estas redes de apoyo que puedan dar soporte al servicio de apoyo educativo interno, que son las instituciones educativas, que van a estar liderados principalmente por los docentes, perdón, por los directores y un grupo de docentes que puedan dar soporte a toda la escuela. Pero lo importante de esto es que se busca trabajar en red, porque los servicios de apoyo educativo interno van a estar conformados por un equipo multidisciplinario que atienda la diversidad de necesidades de los estudiantes. Y aquí se invita explícitamente a la participación de la comunidad educativa, directivos, otros agentes educativos, la sociedad civil, que creo que no la veo por aquí, pero también está llamada a participar en el propio reglamento, está puesto estos actores como principales, y también las familias. Y en el centro, los estudiantes, porque hay que recordar que la construcción de este sistema educativo que se está teniendo, esta apuesta por ir transformando, tiene como punto central atender a los estudiantes. Entonces es como una cadena de servicios que va a bajar y que lo que implica es tener una educación de mayor calidad para todos los estudiantes, incluyendo aquellos con discapacidad. Algo que hace mucho énfasis el reglamento es que tenemos esta cadena de servicios que al final va a ayudar a dar respuesta no únicamente a los estudiantes con discapacidad, sino que también contempla a estudiantes migrantes, comunidades campesinas, estudiantes indígenas y todos aquellos que se encuentran en una situación de vulnerabilidad. Aquí no me quiero detener mucho porque es un poco de lo que ya les comentaba, pero algo que es importante es que se requiere esta movilización en red. Pero algo en lo que me quisiera detener para ya ir cerrando es que en Perú la realidad es que existe más o menos el 54% de estudiantes con discapacidad excluidos del sistema educativo, y esta es una realidad bastante fuerte porque las cifras tampoco es que se encuentren tan desglosadas, no hay una calidad en la data para poder identificar cuáles son estos estudiantes, porque tenemos una diversidad geográfica y cultural importante que no muchas veces es atendida o contemplada en la data. Tenemos de que más o menos el 80% de estudiantes con discapacidad se encuentran en la educación regular y aparte pública. Entonces, es por esto que los servicios de apoyo educativo son muy importantes porque, como les mencionaba hace un momento, la mayoría se encuentran en la escuela pública, pero aparte sus padres y madres tienen que pagar por estos servicios y es que quieren que sus hijos continúen en la escuela, lo cual es sumamente vulneratorio. Entonces, por todo este contexto es que ha nacido esta reforma
pero sigue teniendo muchas trabas. Creo que Belén mencionaba sobre el tema de la baja inversión presupuestaria. En nuestro país también esto es una realidad. El año pasado les comentaba que esta reforma es del 2021, pero recién los servicios de apoyo educativo han sido contemplados para empezar con su proceso de implementación en 8 regiones de las 24 que hay en el país, con un presupuesto menor al 0,69 del pliego total, que ya se imaginarán entonces lo problemático que es eso, y no da aún respuesta a toda la demanda que hay, pero sí es una iniciativa bastante importante que requiere la movilización de todos los actores educativos, que requiere que todos podamos trabajar de forma conjunta. Eso más o menos sería. Participamos también, hacemos incidencia en varias coaliciones, entre ellos la REI, y todo ese trabajo y esfuerzo conjunto se ha logrado a partir de ello. Yo me quedaría con esa parte. Muchísimas gracias, Paula. Muchas gracias por complementar, ¿no? Con esta información tan relevante y sobre todo puntualizando pues estas características específicas ahí de Perú. Bueno, pues ahora vamos a pasar un video que nos hizo llegar otra de nuestras invitadas, que bueno, pues ella está en España y justo por la diferencia de horario, decidió compartirnos esta presentación. Yo les cuento un poquito de ella. Se trata de Nuria Domínguez Domínguez. Ella es maestra de educación primaria, especializada en pedagogía terapéutica, psicóloga educativa. Trabaja desde 1990 en el Centro Bobat, España, el Colegio de Educación Especial especializado en parálisis cerebral de la Fundación Bobat. Desde el año 2001 es además la directora pedagógica del colegio. Participa en distintas comisiones de apoyo a la educación con el fin de adaptar la legislación vigente a la realidad de los centros educativos, y es una firme defensora de la educación especial como modelo inclusivo y preparatorio para la participación plena en la sociedad. Entonces, pues no sé si por ahí tenemos listo el video. Bueno, ya lo estoy visualizando. Entonces, adelante, por favor. Buenas tardes. Me resulta un poco raro realizar un vídeo para mi intervención, pero la diferencia horaria con España me impide participar presencialmente en la mesa. Me hubiera gustado mucho poder hacerlo, pues creo que aparte de lo que os pueda contar, lo verdaderamente enriquecedor es el turno de preguntas y respuestas que se establecerá tras finalizar todas las intervenciones. En primer lugar, aunque supongo que las presentaciones estarán hechas, me gustaría dar unas breves pinceladas de mi labor profesional en la Fundación Bobat. Soy Nuria Domínguez, maestra especializada en educación especial y psicóloga educativa. Llevo 33 años trabajando en el colegio de la Fundación Bobat y además 23 siendo la directora educativa. Para las que conocéis el concepto Bobat nos resultará novedoso si os digo que soy maestra, pero también fisiólogo psicóloga. Para trabajar siguiendo el concepto debemos ver a los niños como un todo global, sin parcelar. Esto explica mi profundo convencimiento de trabajar por la inclusión, incluso desde el Centro de Educación Especial. A lo largo de mi intervención lo iréis comprobando. Quiero agradecer enormemente a la Asociación APAC la petición de participación en el Congreso realizada en la Fundación Bobat. Muchas gracias a Brenda, que es la persona con la que he estado en contacto y a la que traslado personalmente mi agradecimiento. A continuación os voy a estructurar mi presentación porque entiendo que sin un apoyo visual os resultará un poco más complicado seguirme. Iniciaré mi exposición haciendo un breve recorrido por cómo ha sido la atención a la diversidad en España a través de las diferentes leyes que se han ido sucediendo a lo largo de los años. Me detendré en la actual ley educativa, así como en el desarrollo de la misma a través de las órdenes publicadas en la Comunidad de Madrid. Explicaré los distintos tipos de escolarización que conviven en la actualidad según el perfil y las necesidades de los niños. Enumeraré los tipos de enseñanza existentes en los centros de educación especial. Y por último, realizaré una fotografía de nuestra realidad educativa, haciendo hincapié en los aspectos que determinan que un centro sea inclusivo o no. Así comprobaremos cómo los centros de educación especial también somos inclusivos. Bueno, pues empiezo mi exposición
enunciando que en España la atención a la diversidad en educación tiene una larga trayectoria normativa, pero una corta realidad de implementación. A raíz del informe Warnock hubo un cambio de paradigma, ya que se pasó del paradigma del modelo de déficit, modelo médico, al modelo de crecimiento o modelo pedagógico. En el modelo de déficit se etiquetaba a los niños en función de las carencias. Diagnosticaba la carencia específica centrándose en los errores y debilidades, por lo que consideraba las dificultades que las dificultades se debían a causas exclusivamente personales y trabajaba con los niños separándolos de los demás. Por eso defendían el uso de un currículum especial y de escuelas especiales, favoreciendo el trabajo aislado y paralelo de docentes y profesionales. Todo esto se resume en una palabra: segregación. En cambio, en el paradigma de crecimiento o modelo pedagógico, se considera a la persona en su totalidad, teniendo en cuenta sus necesidades educativas especiales. Evalúa sus necesidades en su contexto inmediato y admite como origen de sus necesidades causas personales, escolares o sociales. Por eso, la intervención se realiza junto a sus iguales, utilizando el mismo sistema educativo y mismo currículum, pero haciendo las adaptaciones curriculares individuales necesarias. Por ello, promueve el trabajo en equipos interdisciplinares y todo ello se resume en integración e inclusión. La primera ley en España donde aparece el concepto de atención a la diversidad es la Ley General de Educación de 1970, con la que se pretende dar respuesta al alumnado con necesidades educativas especiales, pero en los centros de educación especial, es decir, surge como un sistema paralelo y segregado y con un currículo diferenciado, adaptado a los alumnos con discapacidad y atendido por profesionales de diferentes ámbitos, como médicos, psicólogos, además de los docentes. En 1978 se crea el Plan Nacional de Educación Especial, en el que se dio lugar al concepto de normalización, acercándonos un poco más al planteamiento actual, aunque la terminología distase todavía mucho de la realidad actual. En 1982 se aprobó la Ley de Integración Social de los Minusválidos, donde se establecieron medidas para su integración social, incluyendo su acceso a la educación. Además, se estableció una terminología más apropiada al utilizar los términos de discapacidad, minusvalía o deficiencia. En el Real Decreto de 1985 de Ordenación de la Educación Especial se regula la atención educativa a los alumnos con necesidades educativas especiales, garantizando su derecho a recibir una educación adaptada a sus características y necesidades. En ese mismo año, la Ley Orgánica del Derecho a Educación empieza a hablar de una enseñanza más personalizada, introduciendo las adaptaciones curriculares y los posibles apoyos y refuerzos en caso de ser necesario. Unos años más tarde, en 1990, se aprueba la Ley Orgánica de Ordenación del Sistema Educativo, LOCSE, y por primera vez aparece el término alumno con necesidades educativas especiales, ACNE. En ella se propone una escuela abierta a la diversidad, en la que los alumnos con necesidades educativas especiales tienen cabida y ofrecen planteamientos educativos flexibles y adecuados. Esta ley supone un avance importante en la regulación de la atención a la diversidad gracias a los principios de normalización, integración e individualización. En 2006, la Ley Orgánica de Educación hace hincapié en 3 grupos de alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo, los ACNEAE, y diferencia 3 grupos: alumnos con necesidades educativas especiales, alumnos con altas capacidades intelectuales y alumnado con integración tardía en el sistema educativo español. En la Ley Orgánica para la Mejora de la Capacidad Educativa, LOMCE, de 2013, se establecen como los 2 principios fundamentales la equidad como requisito de calidad. Y la escolarización se rige por los principios de inclusión y normalización, asegurando la no discriminación y la igualdad en el acceso y la permanencia en el sistema educativo. Actualmente nos regimos por la Ley Orgánica de Modificación de la Ley Orgánica de 2006, LOMLOE, aprobada en el 2020, cuyo objetivo último es aumentar las oportunidades educativas y formativas de toda la población y mejorar los resultados educativos de todo el alumnado, consiguiendo una educación de calidad para todos.
Los aspectos más significativos de esta ley en relación con la inclusión son los siguientes. Establece la necesidad de eliminar las barreras que dificultan la participación de los ACNES, destaca la importancia de la atención individualizada a los alumnos con necesidades educativas especiales, establece la adaptación del currículo para dar respuesta a las necesidades educativas de los alumnos, promoviendo la flexibilidad curricular y reconociendo la diversidad de ritmos y estilos de aprendizaje, y resalta la importancia de la formación del profesorado en el ámbito de la educación inclusiva y la atención a la diversidad. El principal escollo para los centros de educación especial viene marcado por la disposición adicional cuarta, que textualmente dice que en el plazo de 10 años los centros ordinarios contarán con los recursos necesarios para poder atender en las mejores condiciones al alumnado con discapacidad. Los centros de educación especial escolarizarán a los alumnos que requieran una atención muy especializada y desempeñarán la función de centros de referencias y apoyo para los centros ordinarios. A raíz de esta disposición ha habido un movimiento en contra por parte de profesionales y padres de alumnos de educación especial que han visto mermada su capacidad de elección del centro educativo. Tenemos que tener en cuenta que en la actualidad los alumnos que reciben educación especial solo son el 17%, de todos ellos solo el 17% lo hace en un centro específico o en aulas específicas dentro de colegios de especial. Es decir, eso son unos 38.000 alumnos que estudian en colegios de educación especial y se distribuyen en 476 centros repartidos por toda España. El resto de los alumnos, unos 195.000, reciben apoyo en centros ordinarios. En Madrid, ciudad en la que está situado el Centro Bobaz España de la Fundación Bobaz, y tras la promulgación de la orden del 30 de julio de 2023, por la que se regula la escolarización y la atención educativa a las diferencias individuales del alumnado en centros y unidades de especial, en centros ordinarios y escolarización combinada, establecieron 3 modalidades de escolarización. Escolarización en centros de educación especial o unidades de escolarización especial en centros ordinarios, escolarización combinada y la escolarización en centros ordinarios. La escolarización en centros de educación especial o unidades de educación especial en centros ordinarios está dirigida a alumnos que requieren de la aplicación de medidas muy específicas, como adaptaciones curriculares con un alto grado de significatividad en todas las áreas, ámbitos o materias curriculares, apoyo específico por parte del profesorado especialista en pedagogía terapéutica y audición y lenguaje, así como de otros profesionales a lo largo de toda la jornada escolar, o medidas específicas de acceso al contexto escolar durante la jornada con recursos muy específicos, no generalizables y de imposible provisión en un centro ordinario. En la escolarización combinada, el proceso de enseñanza-aprendizaje se comparte entre un centro o unidad de educación especial y un centro ordinario. Para ello, el alumnado debe disponer de un nivel mínimo y ajustado de autonomía y competencia personal y social. En la escolarización en centros ordinarios es el máximo desarrollo del principio de inclusión educativa y propone la existencia de una equidad de oportunidades de aprendizaje, sin ser las capacidades, cultura o habilidades una barrera para el logro de este objetivo. Defiende que las diferencias individuales deben ser concebidas como un valor y no como una barrera. Entonces, en estos centros ordinarios estarían atendidos los alumnos con altas capacidades intelectuales, los alumnos de integración tardía en el sistema educativo español, alumnos que cursan con retraso madurativo, alumnos con trastornos del desarrollo del lenguaje y la comunicación, con trastorno de atención, trastornos de aprendizaje, alumnos con necesidad de compensación educativa, alumnos con necesidad educativa específica por condición personal de salud o por condición personal de prematuridad. Para ello, el Gobierno diseña una serie de planes y programas con lo que atenderlos, pero dentro de su grupo de referencia. En educación especial, las enseñanzas que actualmente tenemos vigentes son educación infantil especial, educación básica obligatorio, que abarca la educación primaria y secundaria, y los talleres formativos.
En educación infantil especial van los alumnos de 3 a 6 años con posibilidad de prórroga de permanencia un año más. Educación básica obligatoria sería de 6 a 16 años con posibilidad de permanencia 2 años más, hasta los 18. En los talleres formativos es a partir de los 18 y pueden estar escolarizados hasta los 22 años. Entonces, las enseñanzas se organizan por ámbitos, que en infantil son crecimiento en armonía, descubrimiento y exploración del entorno y comunicación y representación de la realidad. En la enseñanza de EVO, los ámbitos son autoconciencia y autonomía personal, conocimiento y relación con el entorno y comunicación y expresión. Y en las enseñanzas de talleres formativos, los ámbitos son el ámbito personal, el social y el ámbito laboral y profesional, diferenciando entre el módulo laboral y el módulo profesional para aquellos alumnos que pueden desarrollar una tarea profesional. Vemos pues que la diferencia entre el término de integración de los años 90 y el término de inclusión actual radica en que la primera acepción centra la toma de decisiones pedagógicas y educativas sobre el alumnado en su competencia académica y social, es decir, el sistema educativo queda más o menos intacto, mientras que los alumnos deben integrarse y tienen que adaptarse a él. Por otro lado, la inclusión apuesta por una inserción total, sin disfrazar las limitaciones, pero exigiendo profundas transformaciones en el currículum para poder atender a la diversidad. Para que un centro pueda ser considerado como una comunidad inclusiva, deben ponerse en marcha una serie de transformaciones, tanto en el sistema educativo como en el propio centro. Como por ejemplo, adecuar el proyecto educativo al contexto en el que está inmerso, a las características del alumnado, a sus objetivos, sus fines. Por otro lado, el currículo debe ser la síntesis y el proyecto de las concepciones pedagógicas y de las propuestas reales de una educación abierta a la diversidad. Además, los procesos de enseñanza y aprendizaje deben tener en cuenta las experiencias de todo el alumnado. Y por último, es imprescindible formar a los maestros en inclusión educativa. Vamos a ver ahora cuál es nuestra realidad educativa. Entonces, en la actualidad se constata que todavía falta mucho para conseguir escuelas inclusivas, por falta de dotación de recursos, tanto materiales como profesionales. Además, es necesario realizar un buen diagnóstico inicial para determinar las necesidades de cada alumno y así poder orientarles a la modalidad educativa más acorde con sus necesidades. Es necesario poner en valor la idea de que los centros de educación especial somos centros inclusivos, porque preparamos a nuestros alumnos para que puedan participar en la sociedad y además les dotamos de las herramientas necesarias para que puedan incorporarse a la escuela ordinaria. Además, trabajamos desde un enfoque holístico e interdisciplinar, a través del cual, y viendo al niño como un todo global, se aborda el desarrollo de todas sus capacidades potenciales. Para ello, intervenimos desde los primeros momentos del desarrollo del niño, de ahí la gran importancia de la atención temprana. Es en esta etapa, y debido a la gran plasticidad que presenta el cerebro, cuando más podemos influir en el desarrollo de sus capacidades con la intervención de los recursos profesionales y materiales más adecuados a sus necesidades. Además, en los centros de educación especial se priorizan las competencias básicas, que han de ser dinámicas, multifuncionales, transferibles, transversales e integradoras. Espero que mi intervención os haya servido para conocer la realidad educativa en España y para poder poner en valor a los centros de educación especial como centros inclusivos. Muchas gracias por vuestra atención. Bueno, pues con esto estamos concluyendo la participación de nuestras ponentes. Abriremos el espacio para preguntas y respuestas y aquí le doy la palabra a Román para que nos comparta las preguntas que tenemos en redes. Adelante, Román. Muchas gracias, Blanca, y muchas gracias a nuestras ponentes, muy interesantes las informaciones que nos comparten. Una pregunta que es para las dos ponentes que tenemos sería, desde su experiencia, ¿qué papel juegan las políticas públicas regionales en la promoción de la educación inclusiva y cuáles consideran
¿qué son sus principales limitaciones? Algunas de ellas ya las mencionaron, pero nos gustaría profundizar un poco más. Si nos pudieran compartir, estamos muy atentos a sus comentarios, chicas. Y si desean, se las vuelvo a repetir. No sé si querés, Pau, que empiece y Sí, sí, dale, Belu. no sé si entendí bien la pregunta porque hablaba del impacto de las políticas públicas regionales, ¿verdad? Bueno, Es en realidad correcto. entiendo que habla de las políticas públicas locales de los estados que componen la región, porque bueno, como no existen como tales políticas públicas internacionales o regionales, sí existen obviamente marcos normativos, lineamientos, observaciones de distintos organismos, tanto internacionales como regionales. En ese sentido, estos organismos yo creo que tienen un impacto muy potente, por ejemplo, la Convención de Naciones Unidas, al identificar justamente, al consagrar el derecho a la educación inclusiva, claramente fue un avance muy grande y al detallar qué obligaciones tienen los estados, pone un parámetro muy claro a la hora de medir las políticas públicas de los estados, ¿no? A ver si están lejos o cerca de estas definiciones. Después, el rol de las políticas públicas en cada uno de los estados para avanzar en educación inclusiva es central. Es decir, nosotros desde la REI, y también habló algo Pau al respecto, siempre consideramos que las transformaciones se tienen que dar tanto a nivel de las políticas, las culturas y las prácticas, y se retroalimentan mutuamente. Es decir, si cambian las culturas y las prácticas, van a ir empujando las transformaciones de las políticas, pero muchas veces también puede ser la política la que impulse la transformación de las prácticas y de las culturas, ¿no? Por eso en ese sentido, cuando al final de mi presentación dije algo medio rápido, pero que nosotros desde la REI analizamos distintos sistemas que avanzaron hacia la inclusión plena de estudiantes. Esto quiere decir que ya no tienen escuelas segregadas o especiales. Me hubiese gustado hablar con la ponente anterior del video porque me parece que había un intercambio interesante, pero sí existen países en donde ya no tienen escuelas especiales como tales para estudiantes, aunque tengan altas necesidades de apoyo, sino que están todos en el sistema regular. Cuando se analizan esos sistemas, el rol de las políticas públicas y de los decisores públicos es fundamental, ¿no? La decisión política de avanzar es un paso central para la transformación del sistema. Muchas veces puede ser impulsada por el reclamo de las familias, de las personas, de las propias personas con discapacidad, bueno, todo lo que contó Pau de todo lo que se movilizó la sociedad civil de Perú por la política de apoyos, impulsó la transformación, ¿no? De la política. Pero también cuando hay convencimiento de decisión pública, eso es central. Así que el rol de las políticas públicas es fundamental, porque, por ejemplo, para la formación docente es fundamental la intervención del Estado en promover esa formación para que después las prácticas se transformen, ¿no? Entonces tiene un rol central. No sé si Pau querés agregar algo. Sí, sí, en la línea de Belu, o sea, creo que es clave, es totalmente prioritaria que la política pública esté alineada, ¿no? A estos principios de educación inclusiva, de calidad, para que puedan avanzar, se tenga un marco claro de acción, creo, al final, ¿no? Porque hay, por ejemplo, les contaba que en Perú aún coexiste este sistema entre educación segregadora y educación básica regular, y convendría repensar qué es lo que propone al final si nosotros como Estado nos adherimos a un tratado internacional de cumplimiento obligatorio, por ejemplo, como es la Convención sobre los Derechos de la Persona con Discapacidad, que habla en su artículo 24 que la educación es justamente el derecho a la educación inclusiva, con apoyos, con ajustes pertinentes, con calidad, que se permita acceso, permanencia y egreso, ¿no? Entonces, esto aplica para todos, incluyendo a los estudiantes con discapacidad. Entonces, si vemos el marco que les contaba en Perú y que también sé que en otros países también se está dando esta progresión más que tiende hacia tener un marco pro derechos al final, porque es el derecho históricamente postergado para los estudiantes con discapacidad que se tiene. Entonces, el marco normativo y en este caso la política pública, que al final lo que quiere es ordenar y aterrizar estos principios que a veces se pueden ver un poco incluso etéreos, ¿no? Como que en la nube, que puede tener instrumentos internacionales, al final ahí hay como claves más específicas, de repente un poco más de proceso de cómo se va a ir haciendo el caminito para ir transformando el sistema. Entonces, si las políticas públicas ahí son parte de la acción, diría yo, y que es una forma incluso interesante de ver cómo es que
la política pública puede lograr movilizarse desde diferentes actores, ¿no? La sociedad civil, los estudiantes, los docentes, por un objetivo en común, ¿no? Que es ir transformando el sistema educativo. Pero en ese mismo sentido también hay retos pendientes, ¿no? Porque aún coexisten de repente perspectivas que son distintas, como algunas que se apuestan un poco más por ver cómo es que vamos despegando de la educación básica especial y vamos haciendo este tránsito. Y sí, en ese sentido sería como sumamente clave. Muy bien, Román, ¿tenemos alguna otra pregunta? Sí, tenemos otra pregunta que dice, ¿cuál consideran que es el verdadero papel de los organismos internacionales en materia de inclusión educativa para personas con discapacidad? Si querés empiezo, Pau, porque bueno, un poco retomando lo que dije antes, el papel de los organismos internacionales es poner parámetros claros sobre lo que es y lo que no es y los derechos. También recordar que la Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad es un instrumento internacional que tuvo redacción por parte de las propias personas y una gran participación en torno a su redacción, entonces eso lo hace especialmente valioso, ¿no? Y no solamente, esto es importante, los tratados quedan ahí en un papel, digamos, sino que hay organismos, hay ciertos organismos específicos, en este caso el Comité de Derechos de las Personas con Discapacidad, que velan por su implementación, y esto significa, por ejemplo, sacar estas observaciones generales, que yo hacía mención al principio de la observación número 4, que es específicamente de este tema, que hace aclaraciones, profundiza sobre el derecho, establece mejor algunos parámetros, entonces ese también es un papel muy claro, ¿no? De poner metas, parámetros claros y dentro de donde los estados deberían moverse. Y después no solo eso, sino que el Comité de Derechos de las Personas con Discapacidad, así como de cada organismo, de cada tratado internacional, hace revisión de sus estados miembros y analiza el grado de cumplimiento de estos instrumentos internacionales, ¿no? Entonces ahí los organismos internacionales tienen un rol bastante también relevante como contralor o como supervisor del sistema. Es cierto que después emiten un documento con recomendaciones y observaciones y no tienen, digamos, a nivel de soberanía de implementarlo en un estado específico, pero sí dan instrumentos valiosos, por ejemplo, para la sociedad civil, como tanto Pau como yo. Por ejemplo, hace poco en la revisión de Argentina, que fue el año pasado, es muy clara las recomendaciones finales del comité sobre terminar progresivamente con el sistema de educación especial segregada. Y eso entonces nos sirve a nosotros para seguir haciendo incidencia, para seguir tratando de recordar a las autoridades públicas sus obligaciones y para dejar bien claro, ¿no? las deudas pendientes. Entonces ahí tanto entonces como para mostrar un poco el deber ser y también controlar de alguna forma a los estados, me parece que tienen un rol bastante central. No sé, Pau, si querés sumar algo. Sí, sí, en la misma línea de Belus. Claramente ese es el rol de los organismos internacionales y pensaba para colocar más bien a nivel de ejemplo, porque creo que el marco de Belus ya está súper claro, es que en Perú también les comentaba sobre este tema de la implementación de los servicios de apoyo educativo. Algo que nos sirvió mucho es tener este respaldo internacional, ¿no? Porque al final esta modificatoria a las normas que les mencionaba que garantizan el derecho a la educación inclusive y de calidad, al final responde a un marco internacional más grande, ¿no? Siempre es que si revisan el propio marco, la redacción inicial que se hizo, hacen referencia a la Convención, a la Observación General número 4, a los Objetivos del Desarrollo Sostenible, ¿no? El ODS 4. Entonces va todo como que alineado y es una forma importante en realidad de ver cuál es la situación a la que queremos ir, porque de alguna manera nos marca un horizonte para que cada país con las particularidades que tiene, con los retos que tiene, pueda orientarse. Por ejemplo, en Perú nos sirvió mucho para hacer incidencia también justo algunas observaciones que hizo el comité sobre respecto a que no habían recursos suficientes para poder garantizar apoyos educativos, servicios de apoyo educativo en específico. Entonces, justo esta era una parte crucial para lograr presionar un poco al Estado peruano, en específico al Ministerio de Educación, a que invierta, ¿no? A que ponga recursos para que la creación de estos servicios al final. Entonces,
es un buen marco para ayudar, creo, a comprender tanto de qué va la política, de que no es una ocurrencia solo de un grupo de personas, que aparte igual es una demanda legítima, ¿no? Que muchas veces, como decía Belu, con el recojo de sus demandas es que finalmente se logra garantizar la política pública, a veces pasa un poco al revés, pero es todo este sistema que se va construyendo y que solo de esta forma se puede ir avanzando. Y una cosita sumo que me acabo de acordar, Pau, con algo que dijiste también, no solamente es fundamental para la incidencia, sino muchas veces para el litigio. Nosotros desde acá de Argentina, desde ASIC, la asociación en donde yo trabajo, en los últimos años hicimos, por ejemplo, una causa judicial contra el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, porque no controlaba ni sancionaba a las escuelas privadas que rechazaban estudiantes con discapacidad. Entonces ahí incumplía un rol de control del sistema. Nosotros en Argentina la convención, más allá de ser ratificada, se le dio jerarquía constitucional. Nosotros tenemos un mecanismo en donde se le puede dar jerarquía constitucional a algunos tratados internacionales a través del Congreso. Entonces, bueno, nosotros cuando fuimos a la justicia, el marco jurídico nos sirvió muchísimo, el de la convención, más allá de que no tenemos normas tan específicas a nivel local, las normas de la convención actualmente es derecho constitucional en Argentina, y bueno, la justicia falló a favor de nuestro caso. Ahora estamos implementando una serie de políticas en un acuerdo judicial a raíz de esa sentencia, donde es muy claro y reconoce los parámetros de la convención en el derecho local y en la causa local. Entonces también es súper importante para eso. Muchas veces no hay que perder de vista que se puede litigar y reclamar el cumplimiento de derechos a los que los estados se comprometen en el plano internacional y en la justicia local también. Muchas gracias. Tenemos una última pregunta para ambas. Si me permiten, dice así. Con base en el trabajo que han desarrollado desde sus instituciones, ¿cuál consideran que es el mayor reto que tienen los países de la región en materia de inclusión? Empezá, Pau, si querés vos, así. No, siempre empiezo yo. No, estaba ahí pensando, se demora un poco en abrir mi micro. Eh, wow, es una pregunta súper compleja, creo, y muy, muy grande, porque son tantos los retos aún, que diría que no hay un reto principal, creo, porque están aunados a muchos otros retos. Por ejemplo, si pienso específicamente más en Perú, creería que la voluntad política es un reto muy importante porque a pesar de haber logrado esta transformación que les comentaba en la norma, estas modificatorias, ha tomado mucho esfuerzo. Detrás hay muchas sesiones de consulta, que sale, que no sale el reglamento, que sale, que no sale el plan marco que regula este reglamento. Y así quienes tienen un trabajo de atrás de muchos años antes de que yo pertenezca incluso a la organización y que están más allá de la organización en esta lucha, comentan un camino bastante complejo, ¿no? Entonces se ve que ningún gobierno en realidad prioriza la temática de defender los derechos de las personas con discapacidad, no es una prioridad para las agendas públicas, entonces es un reto constante encontrar gobiernos que tengan esta voluntad y se tiene siempre que estar haciendo este esfuerzo por concientizar, por lograr priorizar en la agenda, por lograr que todos saben a nivel de gestión pública, por ejemplo, que una política pública sin presupuesto no va a andar. Una política sin presupuesto no es posible que sea viable porque no se puede hacer con lo que se tiene, porque justamente si se está teniendo esta apuesta por transformar la política es porque la situación actual no era la mejor, entonces no podemos seguir con los mismos recursos, tiene que aumentarse recursos, y más aún teniendo en cuenta que creo que eso es un gran trabajo que ha hecho aparte la REI, recuerdo en el 2019 y ahora también con los informes que tienen sobre la transparencia que hay en la inversión, por ejemplo, a nivel de dinero, de presupuesto público para educación, en específico para discapacidad, es creo que menor casi en todos los países al 1%, por ahí que tendrán algunos países un poco más. En la transparencia de data, creo que también la mayoría de países de la región estamos con una transparencia bastante deficiente, ¿no? No hay mecanismos de monitoreo para saber cuántos son los estudiantes que están fuera del sistema educativo, cuáles son las barreras que se enfrentan. Entonces, creo que esta es una barrera muy importante porque, como mencionábamos, es el marco central, ¿no?
Si no tenemos esto bien definido, el trabajo se hace mucho más complejo, ¿no? Y entonces, no diría que es la única más importante, pero quizá la más, dentro de todo, estructural, porque a partir de ello es que se puede garantizar acceso a servicios que sean de calidad, a partir de ello es que se puede tener una buena inversión, y más o menos eso creo que sería el camino que se tendría que seguir para todos los países de la región, de presionar a nuestros gobiernos en la línea de lo que decía Belu, de que si no se cumple, pues también el camino de la denuncia también es importante, ¿no? Porque no podemos seguir esperando al final cambios que no llegan durante tanto tiempo y tampoco aceptar cambios que sean a medias, ¿no? No nos podemos quedar solo con la normativa, sino que al final tiene que ser implementada de forma adecuada. Sí, un poco adhiero a todo lo que dijo Pau, me quedé pensando que si tuviera que decir entonces uno, o sea, como decía Pau, hay tantos retos y tantos desafíos pendientes, pero creo que todos tienen un marco o muchos se pueden enmarcar en torno como todavía la barrera más actitudinal, ¿no? Como a todavía las concepciones de modelos previos de la discapacidad, de modelos médicos, y de no realmente entender la importancia del tema de que los estudiantes estén en los mismos espacios y de otras muchas políticas con respecto a las personas con discapacidad, porque todavía pesa mucho, ¿no? La mirada capacitista, que cree que no pueden, que no importa, que bueno, ¿para qué, no? Como o sea, obviamente que se entiende que lo digo muy irónicamente, pero bueno, ¿para qué tanto esfuerzo si total igual no pueden, pobres, están mejor en otro lado? Y lo digo muy brutalmente porque realmente hay muchas veces que desde la buena intención incluso no se generan las políticas, ¿no? Y yo creo que ahí pesa mucho todavía esto, ¿no? El paradigma, el estigma capacitista que tenemos todos, igual todas las personas, tratando de desarmarlo todo el tiempo. Pero entonces creo que eso también es una gran traba que opera en todos los agentes, tanto en los decisores políticos, como en los docentes, como en las escuelas, como en la sociedad en general, que tampoco le parece que sea un problema tan grave. Nosotros siempre decimos desde la REI, ¿no? Que si hubiese otro colectivo de personas para que los que se hubiesen creado un sistema educativo paralelo y segregado, sería bastante escandaloso, pero para las personas con discapacidad no nos parece, ¿no? Pero porque, bueno, es todo muchas creencias y arraigadas culturalmente muchas cuestiones que hay que desarmar, ¿no? Entonces quizás en el fondo de muchas barreras y de muchos desafíos pendientes está todavía esta gran barrera cultural y actitudinal. Así que creo que eso. Pues muchísimas gracias. Esas son todas nuestras preguntas. No nos queda más que agradecerles este espacio por haber estado aquí con nosotros. Agradecerles a todos los que nos acompañaron desde las redes. Y bueno, no sé, Román, si quieres dar algunas palabras. Sí, pues también agradecer a nuestras invitadas, a nuestra moderadora invitada, el haber participado de este esfuerzo que desde Educación Formal de la desde la Asociación Pro Personas con Parálisis Cerebral hemos impulsado. Esta es simplemente la punta del iceberg. Quisiéramos profundizar en algún momento en materia de alianzas, justamente con todos nuestros ponentes para poder profundizar y llevar a cabo la elaboración de un decálogo, precisamente que podamos elevar a las y los tomadores de decisiones en todas las regiones, desde todas las perspectivas. Hemos tenido participantes desde la academia, desde organismos especializados, desde la sociedad civil. Esto creo que puede ayudarnos a nutrir precisamente este documento que queremos elaborar, pero sobre todo empezar a fortalecer las alianzas estratégicas, que entre todos podamos elevar la voz por aquellos que más lo necesitan. De verdad que les estamos muy agradecidos. No sé si nuestras ponentes, nuestra moderadora invitada tengan algo final con lo que podamos cerrar y después de ello voy al anuncio para las siguientes sesiones que vamos a tener. Adelante, Blanca, si gustas iniciar con algo breve, si es para ti justamente este espacio también. No, pues nada, agradecerles y la verdad yo creo que poner mucha atención en estas oportunidades desde la cooperación internacional que se abren para generar estas alianzas virtuosas y estos apoyos financieros necesarios, ¿no? Para el trabajo de todas las asociaciones que se dedican a este tema tan relevante. Entonces, pues nada más con eso. Muchas gracias, Román.
Gracias a ti, Blanca. Belén, si quisieras compartirnos un mensaje final para cerrar. No, bueno, muchísimas gracias por este espacio y como decía, hay muchas deudas pendientes, pero también hay muchos avances para terminar siendo un poco optimista. Cada vez hay más espacios como este en donde se habla, se discute y se trabaja para alcanzar la educación inclusiva con la participación de distintos sectores, de distintos actores del sistema y estos espacios son fundamentales para seguir conversando, difundiendo hablando sobre el tema y reclamando justamente también a las autoridades lo que sea necesario. Así que bueno, muchas gracias por la invitación y sigan con todo el trabajo que hacen, que es muchísimo también. Gracias, Belén. Paula, Sí, no, igual agradecer un montón el espacio. Creo que esto dice mucho, ¿no? Que se está igual poniendo el tema en la agenda. Quizá no siempre sea una prioridad, como mencionaba, en las agendas que vienen desde las instituciones de los países, pero sí está de manera latente y cada vez más en los espacios de sociedad civil, en los espacios académicos. Me parece súper importante esto que mencionabas de hacer el decálogo, ¿no? Que quede por escrito, seguir haciendo fuerza, alzando la voz por ese lado, recogiendo diferentes perspectivas también y veo que han habido invitados de diferentes países, así que así también uniéndonos como región y ver que, identificar que tenemos desafíos en común, pero como decía Belu, también avances en común que pueden servirnos para prestar ahí atención en por qué camino podemos ir y por ahí que de repente vamos juntos eliminando un poco estas barreras que tenemos. Y eso, Seri, muchas gracias por la invitación. gracias a ustedes por asistir. Esta es una de las actividades que se hace en el marco del Día Mundial de la Parálisis Cerebral, que será el próximo 6 de octubre. Y justamente el día de mañana tendremos a esta misma hora una nueva sesión dedicada a los derechos humanos y a la inclusión educativa. Tendremos invitados de gran relevancia, así como las que tuvimos el día de hoy. Les invitamos también a sintonizar a las 12 del día. También otras de las sesiones que se hacen precisamente en la conmemoración del Día Mundial de la Parálisis Cerebral está mucho más dedicada a la parte de rehabilitación y salud y pueden seguirnos a través de las redes sociales de APAC, APAC IAP en Facebook y YouTube. De verdad que les agradecemos mucho el favor de su atención. Que tengan muy buena tarde. Nos vemos muy pronto. Gracias. Chao, buenas noches. Buenas noches.